Pues ya estamos aquí, a ver si ahora tenemos más suerte y se oye bien al doctor Oviedo, porque es que tenemos que entender todo lo que nos dice. Hoy tenemos directazo con Fertility Madrid y hablaremos de pruebas médicas en reproducción asistida. Así que tenemos que entenderlo todo, tenemos que poder tomar apuntes porque es un directo muy importante. Vamos a entrar. Acepto la invitación, les he invitado yo también, así que estamos todos invitados aquí. Vamos a ver si ahora funciona. Y además si nos podemos ver los dos, porque en la última conexión, en el último intento, yo no le veía. Él a mí sí, y vosotras nos veíais a los dos, pero yo a él no le veía. Así que a ver si ahora hay suerte. Vamos a ver, vamos a ver. Esperamos un poquito. Tengo aquí mi chuletilla de preguntas importantes y además las preguntas que nos pusisteis en la casilla de preguntas del story que hice ayer, avisando de que hoy haríamos este directazo. Así que, bueno, algunas entran dentro de lo que ya tenía previsto preguntar, pero otras las he dejado para el final para que el doctor pues, nos dé respuesta, ¿vale? A ver si hay suerte y puede entrar. A ver, a ver, a ver. Esto. A ver. ¿Qué No, tal? ¿Me ves? te veo Perfecto. ¿Y me escuchas? y te oigo y te escucho bien. Bueno, bueno. Ahora Fenomenal. Pues apañado. ya estamos listos. Oye, Oscar, mil gracias por este tiempo que nos vas a dedicar. 45 minutitos porque tienes visita después y no queremos retrasar visitas por nada del mundo, que son súper importantes. Pero bueno, está súper bien que tengáis estas ganas de informarnos, de dar contenido de calidad, que la gente se lo pueda guardar, tomar notas. Y bueno, pues es de agradecer. Fenomenal. Gracias a ti por la invitación y a todas las participantes. Esperemos que logremos satisfacer todas las dudas y resolverlas. Seguro que sí. Oye, una cosa, vamos al lío. A ver, pruebas médicas en reproducción asistida. Yo parto de la base que si llegamos a una clínica de reproducción asistida es por dos motivos. Uno, porque lo estamos intentando en pareja y no hay manera, y por lo tanto venimos a ver qué pasa. Y dos, porque queremos ser madres en solitario y necesitamos ir a una clínica de reproducción asistida, ¿no? Bueno, te faltaría un tercero, que cada día es más prevalente, y es aquellas mujeres sin deseo gestacional actual, pero que quieren vitrificar sus ovocitos para el futuro. ¿Vale? También, vale. Que cada vez más, sí, estamos aumentando el número de visitas de mujeres que bien sea a motu propio por pues, conocimientos previos o porque su ginecólogo de cabecera les ha indicado que tiene algún problema con la reserva ovárica y que les recomienda vitrificar, entonces cada vez tenemos más. Pero de los dos primeros aspectos tienes razón, es decir, las parejas que teóricamente llevan un año de búsqueda en casa y no han logrado ese embarazo deseado, pues deberían por lo menos hacerte unas pruebas básicas, ¿ok? Entonces, para el hombre lo básico sería hacer unas serologías, es decir, ver que no tenga hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, eso sobre todo para proteger a las embriólogas, que serán las que van a luego a manipular el material biológico. Un seminograma básico, donde veremos tres aspectos importantes, que son la concentración espermática, que debe estar entre 15 y 20 millones por mililitro, la Debe ser, movilidad, 15 esto a no lo he entendido. 15 a 20 millones por Ok. mililitro, ¿vale? Exacto, sabiendo que más o menos eyaculamos los varones entre 3 y 5 mililitros en total de volumen. Luego, debe de haber una movilidad que nos interesa, sobre todo la movilidad activa, porque, por decirlo, algunos espermatozoides pueden estar inmóviles o algunos se pueden mover en círculo, pero nos interesan los que tienen movilidad activa y progresiva. Debe ser de alrededor de un 32%. Y con la forma normal de cabeza, cuello y cola, necesitamos que estemos en un 4%. ¿Okay? Antiguamente teníamos un punto de corte del 15%, pero créeme que nos rajábamos todos, con lo cual la Organización Mundial de la Salud ha puesto el límite inferior en 4 y aún así sigue habiendo mucha teratosodospermia, que sería el nombre técnico para las alteraciones en la morfología espermática. El interrogatorio y la historia clínica es fundamental para poder decidir si necesitamos pruebas adicionales o no en una primera visita. Es decir, hablamos que el varón solo serología y hemograma, pero si es un paciente diabético, pues a lo mejor tendremos que pedirle una hemoglobina glicosilada, un perfil bioquímico completo, ¿sabes? Es decir, que el interrogatorio nos va a orientar un poco sobre si hay que ampliar ese estudio inicial. Igual en el ámbito femenino.
Y la historia clínica nos habla de que hay patología, imagínate, inmunológica, una tiroiditis de Hashimoto, un hipertiroidismo o hipotiroidismo autoinmune, pues seguramente en el examen básico inicial pediríamos otras pruebas relacionadas. Si no, pediríamos un hemograma, coagulación, serologías igual que en el varón, lo único es que las extendemos un poquito más con serologías ya con miras al embarazo. Vemos la toxoplasmosis, la rubeola, citomegalovirus, patología que es interesante tener el conocimiento previo si hay inmunidad o no con miras al embarazo. Luego, en ambos miembros de la pareja solemos solicitar un cariotipo, que es el estudio de los cromosomas, porque algunas personas pueden ser física e intelectualmente normales, pero tener la información genética completa, pero mal organizada, con lo cual lo más frecuente son las translocaciones, es decir, que si ya de entrada tú tienes un cariotipo alterado, pues probablemente ya la recomendación no solo sea una fecundación in vitro, sino que tendríamos que hacer una fecundación in vitro con análisis genético de los embriones, ¿sabes? Porque habría mayor probabilidad de generar embriones cromosómicamente anormales. Entonces, hacemos el cariotipo, también lo recomendamos. Y luego ya es diferente porque algunas parejas incluso ya nos vienen a la primera visita con tratamientos previos, bien sea en la Seguridad Social o en otras clínicas privadas, con lo cual también te da información si hay que ampliar los estudios necesarios para esos pacientes. ¿Ok? En las mujeres, lo importante, obvio, siempre vemos la reserva ovárica, que se puede valorar de diferentes puntos de vista ecográfico, haciendo un recuento de los folículos, que como les digo a los pacientes, son esas bolitas negras que vemos dentro del ovario, las contamos y medimos los niveles de antimuleriana. Más o menos un punto de corte estaría en 1,5 nanogramos por mililitro. Hay que tener en cuenta las unidades porque algunas nos lo reportan en picogramos, que son diferentes unidades, ¿ok? Entonces, y más o menos si se tiene una reserva normal estaría alrededor del 1,5 nanogramos por mililitro. Esto nos habla un poco de, digamos que la reserva ovárica está dada sobre todo para los tratamientos de fecundación in vitro, es decir, nos orientan con determinado número de antimulerianas cuántos óvulos maduros obtendríamos en el caso de hacer una estimulación ovárica controlada. ¿Ok? Luego, el interrogatorio también, como te decía, nos ayuda a orientar. Si una pareja lleva un año de búsqueda, pero ya tiene menos de 37 años, le han hecho una prueba de las trompas, una histerosalpingografía, las trompas son permeables, o una histerosono que se hace en consulta para ver igual, valoran igual la permeabilidad. Y el seminograma básico de la pareja y el recuento de espermatozoides móviles es mayor de 5 millones, pues a lo mejor le puedes plantear inseminaciones, que sería la técnica digamos, básica, la más sencilla, la más económica, pero digamos que seleccionamos muy bien qué tipo de parejas van a hacer esa técnica porque la probabilidad de éxito en realidad es baja, es solo del 20%, solo 2 de cada 10 parejas que hacemos inseminación lo logras, pero si tú seleccionas a las pacientes, pues la verdad que podemos aumentar un poquito hasta un 25%. Las mujeres que no tienen pareja masculina y que cumplen con esos criterios, pues también muchas veces hacemos inseminaciones con semen de donante. En este subgrupo de pacientes también ofrecemos una prueba más y es porque todos los donantes tienen hecho un test para saber si son portadores o no de enfermedades genéticas. Entonces, si ella quiere, se puede hacer ese test. Hay muchos en el mercado para saber luego hacer un matching con el donante y saber que nos quitamos, digamos, un 25% de probabilidad de tener un bebé con esa enfermedad. Que ese es el tanto por ciento que tiene cualquier persona que quiere tener un hijo con su pareja. Claro. Sin hacerse un matching genético, estamos asumiendo de que todos tenemos ese 20-25% de probabilidades. Sí, no sabes, porque tú puedes tener o no ser portador de mutaciones de enfermedades. Ahora, si tú eres portador y tu pareja también, entonces tienes un 25% de tener un bebé con enfermedad, suele ser enfermedades severas con afectación neurológica, que ese 25 parece poco, pero en realidad es mucho. Si logras evitarlo, tienes un 25% de probabilidades de tener un bebé sano y 50% de que sea portador. Igual, o sea, que tenga la mutación pero no tenga la enfermedad. Eso en mujeres solas y luego también en parejas que van a donación, como los donantes, te repito, lo tienen hecho, tanto donantes femeninos como masculinos, pues solemos hacer un matching genético. Sí, esto, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces este test no nos lo hacemos cuando tenemos pareja y queremos tener un hijo en casa, sin ningún tipo de interferencia de la ciencia, ¿no? Y en cambio desconocemos que puede ocurrir esto, ¿no? Que a lo mejor tenemos la misma mutación, somos portadores de lo mismo
y entonces corremos ese riesgo, ¿no? Y Pero esto la gente no... sobre todo en parejas que tienen antecedentes. Por eso digo que la historia clínica te ayuda mucho a orientar a las parejas, porque si en su familia hay, imagínate, fibrosis quística, pues Claro, seguramente alguien de la familia es portador y hay que mirar si es por origen materno o paterno, porque se puede analizar, como posteriormente hablaremos en el embrión, no solo alteraciones cromosómicas, sino también de algunas enfermedades monogénicas, como la fibrosis quística, para poder transferirte al útero un embrión que sea cromosómicamente sano, pero también que no sea portador de esa enfermedad. claro, claro. Y una cosa, supongo que cuando una mujer a lo mejor que va en solitario tiene 37 o 35 años, ¿no? Normalmente las mujeres que van a la clínica y quieren ser mamás en solitario acostumbran a rondar ya los 40, ¿no? No es una decisión que se toma a los 30, normalmente. Sí. La mayoría y sobre todo post-COVID hemos notado un aumento en la edad de las mujeres y parejas masculinas que quieren acceder pues, al embarazo, con lo Ujú, cual, claro, algunas tienen una reserva suficiente como para poder intentarlo, pero otras ya tienen un fallo ovárico con antimurina en recuento muy bajo ujú, y seguramente asociado a una baja calidad ovocitaria ujú. y muchas es necesario llegar a la ovodonación o a la embriadopción, que es otro recurso que tenemos. Exacto. O sea, el tema está en que no solo con las pruebas que estamos mirando vamos a saber qué reserva ovárica tenemos, pero eso no es garantía de tener una buena calidad, ¿no? ¿Cuándo Claro. sabremos la calidad que tenemos? ¿Cuándo la sabremos? O, durante el mismo, desafortunadamente, solo lo sabremos durante la estimulación, ¿sabes? Es decir, porque hay pacientes que aunque tengan buena reserva, no responden bien. Y luego cuando logramos obtener los ovocitos, ya el embriólogo nos está diciendo, uy, ojo, estos ovocitos no tienen características morfológicas de buenos ovocitos. Y en el comportamiento, que los sistemas de time-lapse, es decir, los incubadores modernos que tenemos, nos permiten vigilar el embrión y nos enseñan muchas cosas, pues decir, oye, los 3 primeros días de desarrollo del embrión dependen sobre todo del ovocito. Pues aquí tenemos que desde el comienzo la cosa no ha ido bien, parece el ovocito. O, por el contrario, pacientes que tienen seminograma normal, del tercer al cuarto día que actúa el genoma paterno, se nos cae un poco la calidad o el número de embriones que llegan a blasto y decimos, oye, aquí puede haber un factor masculino oculto. Y en ocasiones incluso, si el ciclo no ha ido bien, hacemos pruebas adicionales como son el fish espermático, la fragmentación espermática. Si el paciente Exacto. tiene previamente malos resultados en ciclos previos en otros centros, solemos pedirlos previamente al inicio del ciclo, porque nos cambia la conducta. Si un fiche espermático, que es valorar los cromosomas, solemos estudiar solo los más frecuentes, el 3, el 18, el 21, el X y el Y, pues si está alterado ese fiche, está por encima de la media, pues deberíamos hacer un análisis genético preimplantacional. La verdad es que cada vez más, como la edad materna está por encima de 38, en casi todos los ciclos, por lo menos nos recomendamos analizar genéticamente los embriones. Porque para que tengas Totalmente. una idea, por encima de 42 años, más del 90% de los embriones son cromosómicamente normales. Entonces, hemos tenido pacientes de 45 años con antimurerianas de 3, hemos obtenido 20 óvulos, hemos tenido 7 blastos, llega el resultado del análisis genético, todos son cromosómicamente normales. Entonces, a lo que tú decías, que la cantidad no te asegura la calidad. Y lo contrario, estamos Exacto. teniendo muchas parejas jóvenes con mala calidad ovocitaria, con lo cual 30, 32 años, baja reserva y mala calidad. ¿El Totalmente. por Eso. qué? Pues seguramente por la contaminación, por lo que comemos, por lo que, o sea, todos estos está claro que están pasando factura. Sí. Y además también por problemas como la endometriosis, por ejemplo, ¿no? Esto también puede influir mucho en la calidad de los Sí, óvulos, ¿verdad? es una de las patologías, digamos, femeninas que más afecta tanto la cantidad como la calidad ovocitaria. Y aparte que también tenemos una asociación importante de un ambiente hostil a nivel endometrial, es decir, que hay una asociación alta de endometriosis con endometritis, que es la inflamación de la cavidad uterina, en general asociado a bacterias, con lo cual casi siempre las pacientes con endometriosis, como hablaremos más adelante, seguramente, hacemos una histeroscopia, vemos el útero dentro para ver si hay afectación por adenomiosis o si hay afectación de endometritis. Porque aunque tengas Y muchas un veces, embrión, perdón, y muchas veces estas cosas, estas enfermedades no son diagnosticadas porque igual no tenemos síntomas o si los tenemos, como siempre nos han dicho que la regla duele, pues hemos pasado durante muchos años con esos dolores, con esos retorcijones, con todo, y cuando vamos a hacer un tratamiento nos dicen, pero si tú tienes una endometriosis de caballo, ¿no? Y una endometritis, y tienes esto, tienes lo otro, y tú, pero ¿cómo? ¿No? Si no sabía nada de todo esto.
Claro, Puede por eso estar lo bastante. importante, las revisiones ginecológicas periódicas son importantes tener tu ginecólogo de confianza, no solo para hacer una citología anual, sino para que te haga una ecografía de detalle y poder ver exactamente patología ovárica como la endometriosis, quistes, patología tubárica, hidrosalpinx, que es líquido en las trompas, Ujú. formas, porque tenemos muchísima incidencia de úteros dismórficos, es decir, que aparentemente en una ecografía 2D tienes que sospecharlo, solemos confirmarlo con ecografía en 3D o por Ujú. histeroscopia, Ujú. y es otro de los, digamos, de las pruebas que solemos hacer frecuentemente. Tenemos un problema y es que es difícil conseguir embriones cromosómicamente normales. Entonces, cuando tenemos, después incluso de hacer ciclos de acumulación de embriones y tenemos uno normal, pues no la podemos jugar a ese, digamos, de 20% de otras cosas que pueden afectar la implantación. Con lo cual, solemos investigar mucho más a estas pacientes. Entonces, Ujú. hacemos histeroscopia, descartamos endometritis, Ujú. hacemos ecografía en 3D para ver que tienen un útero de morfología normal, hacemos test de receptividad endometrial para que la ventana de implantación sea la correcta. Dependiendo del historial clínico, podemos ampliar los estudios inmunológicos o hematológicos. Ujú. Cada vez más estamos apoyándonos en nutricionistas porque estamos viendo que el gluten, el azúcar y otros componentes de la dieta pueden empeorar un poquito porque están de la mano de la disbiosis, ¿vale? Que eso es otro punto importante, de ver las bacterias buenas, que son los lactobacillus, tienen que estar en un nivel adecuado a nivel endometrial para que exista una implantación. Así que cada vez más intentamos estudiar más a la paciente porque tenemos un disparo, tenemos una oportunidad. Claro. O sea, el tema está en que cuando una paciente llega con una edad bastante buena, que no es una edad de esas que va con el neón detrás de las orejas, como diciendo, ya tengo más, unos 40, 40 y algo, como ya no tengo mucho tiempo, ¿no? Cuando tienes más tiempo, partes y según un historial, pues que no haya abortos, que no haya como muchos años buscando, ¿no? Simplemente que haya un añito. Un caso bastante simple, digamos que haríamos las pruebas básicas que nos has comentado al principio. Cuando la cosa empieza a complicarse, ¿no? Cuando hay un historial de abortos o cuando hay abortos naturales, ¿eh? No Sí, de haberse hecho fecundaciones in vitro y abortar, sino en casa, me quedo embarazada, pero aborto. O a lo mejor, pues me hago una fecundación in vitro, saco muchos óvulos, pero tengo 40, 40 y algo, o no llego, y todos los embriones que miro resulta que están mal, o siempre aborto, o nunca me quedo embarazada. Entonces vamos a mirar más cosas, ¿no? Que es lo que decías ahora. Hacer una histeroscopia, ¿no? Mirar el claro. útero cómo está por dentro. Lo principal siempre es el embrión, ¿sabes? Si nos ponemos en porcentaje, digamos que un 70-80% de que una pareja logre el embarazo es tener un embrión cromosómicamente sano. Bueno, yo di tres aspectos vemos, que sea guapo, que te digan, oye, tienes un blasto A o B, que sea listo, es decir, que sea cromosómicamente sano, e incluso que es en lo que estamos un poco más perdidos y los estudios actuales están encaminados a ellos, que sea cachas, que sea metabólicamente sano, ¿sabes? Que tenga ATP, energía, porque los procesos de división celular para la implantación necesitan gran aporte de energía. Entonces, tiene que tener esos tres componentes. El último es de lo que menos sabemos. Los dos primeros ya, lo que te digo, lo podemos tener un blasto. Y no te lo asegura, tú puedes tener un embrión que sea súper guapo, pero que no sea tan listo. O sea, sobre todo a medida que te alejes de los 40, esa probabilidad de embrión cromosómicamente normal te aumenta. Entonces, si tienes abortos espontáneos de repetición en casa, seguramente antes también estudiamos, te dije que el embrión era el 80, pues hay un 20% de otros factores. Hay mujeres que hemos diagnosticado un síndrome de antifosfolípidos y poniendo un poquito de aspirina, un poquito de parina, ajustando las dosis según ciertos parámetros analíticos, hemos logrado que tengan un embarazo en casa y que perdure y logren a término la gestación. Hay otras patologías, digamos, inmunológicas que cada día más es muy difícil tener medicina basada en la evidencia en inmunología. Es muy complicado en fertilidad. Pero sí que vemos que pacientes, sobre todo las que están en su grupo de fallos de implantación, con el apoyo de los inmunólogos, muchas veces hemos logrado la gestación. Pero todo esto te va llevando, dependiendo, te lo repito, de la base de todo, que es la historia clínica del paciente. La historia personal, familiar y de pareja. Entonces nos va orientando a qué tipo de pruebas solicitar, cuáles sí, cuáles no. Porque tú no puedes entrar en una primera visita a pedir, hay como esto de pruebas de fertilidad. Ya solo algunas ni te las cubren los seguros, el paciente dice, este tío está loco. O sea, Sí, entonces tienes que orientarlas un poco sí. y por eso, porque hay
pacientes que te llegan a la consulta con un montón de pruebas que ni siquiera han intentado embarazarse. Y yo, pero ¿por qué te hiciste tantas pruebas? Porque luego al final el que busca encuentra. Algo te puede salir, pero un 10% de la población mundial tiene anticuerpos antinucleares positivos y no significa nada. Entonces, por eso, las pruebas tienes que indicártelas un especialista y orientadas a determinada la sospecha diagnóstica que tenga el mismo. Sospecho que tienes un hipotiroidismo autoinmune, te voy a pedir unos anticuerpos. Y como te vamos a pedir anticuerpos, vamos a ampliarte el estudio inmunológico. Sospecho que tienes una endometriosis, vamos a pedirte unos marcadores, hacerte una eco 3D, a ver si tienes adenomiosis. Es lo que te digo, si no, serían demasiadas pruebas. Bueno, al final es lo que decimos, ¿no? Tratar a la paciente como un caso único, porque cada persona es diferente, mirar su historial, que es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Y ver, pues, cuál es su caso y poderla dirigir según lo que necesita esa paciente, ¿no? No es lo mismo una Claro, paciente. hay pacientes, te digo, por ejemplo, un límite de edad, 43 años, que a lo mejor de entrada tú sabes que la indicación sería una ovodonación, pero que es duro porque ella viene con la ilusión de querer intentarlo y cuando le explicas un poco la situación actual en la que se encuentra, pues se derrumba. Entonces, muchas veces hacemos lo que llamaríamos un poco una FIP de duelo. Es decir, ella necesita, es cruel, pero es que es así, Sí, sí, darse sí. cuenta que lo que le contamos en el papel es la realidad. Es decir, que no responde a la estimulación, o que no hay ovocitos en la punción, o que no fecundan, o que no tiene un blasto, o que tiene un blasto cromosómicamente normal. Eso hace que tu proceso psicológico sea mucho más fácil elaborar ese duelo y por lo menos plantearte abrir esa puerta que tiene cerrada con candado de la donación de gametos, por lo menos porque como que lo intenté. Mi cuerpo y mi mente necesitaban cumplir con... Lo intenté y no se pudo. Y es respetable, claro. Habrá parejas que no se plantean este tipo de técnicas y otras que al final, eh, con tantas experiencias negativas, al final pues llegan ahí y logran su embarazo. No, no, es totalmente cierto. Necesitamos, yo siempre digo, si llevas tiempo intentando un embarazo, no lo consigues, has tenido abortos y vas a la clínica y te dicen es que tu solución por edad, por historial, por todo sería la ovodonación, puedes ir a ovodonación, pero a lo mejor necesitas esa FIP que no te has hecho nunca para ver realmente el resultado, ¿no? Hacer el DGP a esos embriones y ver que realmente todos están mal o había uno que estaba bien, me lo he puesto y no ha funcionado. Entonces dices, bueno, ahora ya sé que tengo que ir a ovo, ¿no? Sí, A veces es lo que te digo. sí, La mente funciona así. Necesitas, sí. es como cuando tu madre te dice, no hagas esto que te vas a caer, te caes y ya aprendes, es decir, te Entonces lo vas sabes. enseñando. Sí, Sí, sí. Vale. exacto. Oye, te quería hacer cuatro preguntitas porque ya se nos termina el tiempo, que nos han hecho por la casilla de preguntas que creo que está bien responderla. ¿Es necesaria una eco 3D si te han hecho ya una esteroscopia? Depende un poco. ¿Sabes? Porque en la histeroscopia tú puedes ver morfológicamente que ves que es una cavidad estrecha, tubular, que tiene un fondo a lo mejor arcuato o subsepto, pero la eco 3D, ¿a qué te ayuda? Hay unos parámetros muy bien establecidos sobre medidas que nos indican cuándo es quirúrgico o no es quirúrgico y también en la cirugía hasta dónde llegar. Tú recuerda que todo procedimiento quirúrgico tiene implícito complicaciones. Entonces, es bueno tener esas medidas que, oye, el tabique te puedo cortar hasta tal, o las paredes laterales, sobre todo en úteros en forma de sub-T o T francamente dichos, pues también te ayuda. O sea que la respuesta son que tengas una estereoscopia, si las sospechas de un útero dismórfico, la eco 3D es fundamental para plantear, porque supuestamente te han hecho una diagnóstica. Pues para plantear la quirúrgica, la eco 3D te da mucha información. Ok, genial. ¿Hay que hacer prueba de trombofilias y factor V Leiden al inicio? De entrada, no. A no ser que el historial que tú nos digas que tienes, oye, mi madre ha tenido una trombosis, mi hermana ha tenido un ictus o un infarto, entonces, claro, te orienta un poco. Pero de entrada no estaría indicado como pruebas iniciales, no. Solo si el historial clínico te orienta. Vale, perfecto. Hablando de ovulación, si la eco de 3D está ok ante fallos de implantación, ¿se recomienda histeroscopia y biopsia endometrial? Depende de lo que sospeches. Es decir, estamos en un grupo de pacientes con fallo de implantación, ¿no? En ovodonación, estás Sí. hablando. Claro, entonces ahí tienes que mirar muchos factores. Cada vez más, por ejemplo, te digo, hacemos un matching inmunológico
que tiene que ver, que esto es más complejo, pero entender lo que son unas pruebas, el KIR, el HLA, porque sí que hemos visto que algunas mujeres que tienen un marcador de las células natural KIR subtipo AA y su HLA de la pareja es C2C2, pues a lo mejor cuando les asignamos una donante inmunológicamente más compatible tipo C1C1, digamos, nos aumentan las tasas de embarazo. Luego, si no tienes test de receptividad endometrial y has tenido fallos, solemos hacérselo. Y tenemos en la clínica un 30% de mujeres con desplazamiento de la ventana de implantación. Logramos otro porcentaje importante de embarazos. Y luego lo que tú decías, si no, ahí sí que estudiamos pues las trombofilias, ampliamos los factores inmunológicos, es decir, y repito, siendo más importante también depende de la donante. Tú sabes que o sea, tenemos unas tasas altas en donación, pero igual que existen, yo tengo pacientes que con donación no han logrado, aunque pongamos una donante muy buena, porque hay un factor masculino no estudiado. Entonces, siempre que vamos a donación, nosotros, las pruebas que te mencioné al comienzo, FISH y fragmentación, solemos hacerlas. Incluso si el FISH y la fragmentación son normales, os aseguramos un número determinado de blastos, ¿vale? Porque hemos descartado un poco el factor masculino. O sea, que hay lo que te decía, que cada pareja hay que estudiarla y analizarla individualmente, porque puede haber miles de factores que se pueden haber, entre comillas, escapado, que se pueden apañar un poco para lograrlo, la gestación. Yo creo también que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero si estamos hablando de ovodonación, depende mucho también si es una paciente que va directamente a ovodonación por edad, ¿no? Bueno, sí, normalmente sería por Claro, edad. o a la que viene de fallos con óvulos propios. Exacto. O si a lo mejor ya tiene un historial de FIPS con óvulos propios, en teoría la histeroscopia ya se tiene que haber hecho, ¿no? Si tenemos un Seguramente historial de sí. FIPS, la histeroscopia la tendríamos que tener hecha, igual que el FISH, el COMET, todos estos análisis al esperma de su pareja, tendría también que estar hecho, ¿no? Cuando vamos a ovo, después de un historial, tenemos que haber mirado muy bien nuestros dos factores, femenino y masculino, y después ir a ovo. ¿No? Claro, Entonces, igual que claro. oncología, Incluso hay parejas que ya, fíjate, les llegamos a recomendar ya la embriadopción. O sea, como porque hay un factor ya, digamos, sobre todo, fallo de ovodonación con factor masculino severo. Y vemos que al ponerles un embrión, se embarazan. ¿Sabes? O sea que en ese caso estaba pesando mucho ese factor masculino, claro, diagnosticado o no. claro, hay que verlo. Porque siempre es trabajo en equipo. Como les digo a las pacientes, es decir, el trabajo es en equipo, es fundamental. ¿Que tiene más peso el óvulo? Sí, pero el esperma, claro que es importante. Claro, claro. Vale, y por último, y te dejo ir, ya te dejo ir. Test de portadores, ¿puedes enterarte de algo que pueda salir en un futuro con el test de portadores? Con este matching genético, entiendo que es, ¿no? Digamos, cuando te haces tu test de que eres portador. Claro, es importante saber que la mayoría de las mutaciones son de novo, es decir, de nueva aparición. ¿Ok? Ajá, Pero ok. claro, sí. Pero tú, si tú eres portador porque lo has heredado de uno de tus progenitores, es importante ese matching, bien sea con tu pareja o con un, bien sea donante de óvulos o donante de esperma, porque al hacer el matching sí que te evitas la enfermedad. Lo que hablábamos aquí es un 25% de probabilidad de tener bebé con enfermedad. Eso no lo Claro, vas a tener. Puedes seguir siendo portador de tu enfermedad, con lo cual esa información es importante para tus hijos, para decir, yo creo que llegaremos al punto a futuro, cuando tú tengas pareja, hagamos matching, para ver si tenemos un matching y ya llegaremos. Ahora el problema son los costes, siguen siendo elevados, pero a futuro ya sabes que esto va cambiando, la genética cada vez tiene más implicación en la vida diaria y llegaremos a eso. Así, ahora así como hacemos matching por aplicaciones, por gustos sí, y por fenotipos, pues lo haremos por genética. sí. Oye, me gustas, pero es que tú eres portador de fibrosis quística, yo también. No somos compatibles. Vamos a tener que ir a Fertility Madrid si tú y yo hacemos algo. Exacto. Sí, la información es importante. Lo que pasa es que hay que saber, porque hay enfermedades que no te creas, que tú tienes información, pero, o sea, muchos tienen hijos y se han dado cuenta posterior y por otros estudios de que son, y su hijo es sano. Es decir, que Sí, es complicado desde el punto de vista ético. por Claro, ser por eso hay un comité ético, incluso en España, que cuando tú tienes estas enfermedades necesitas de la autorización de ellos para poder hacer el análisis genético de los embriones de esas enfermedades. No, no todas se pueden. totalmente. Te quería preguntar, lo que esta chica creo nos estaba preguntando era, si yo soy portadora de alguna enfermedad más adelante,
se puede manifestar en mí, no en el No, bebé, en mí. no, tú eres solo portadora. Toda la vida, punto. Exacto. Sí. Cuando es portador, solo es portador. Y solo que puedes transmitirlo a tu descendencia, pero nunca vas a desarrollar la enfermedad. Genial, perfecto. Óscar, mil Oye, gracias. Te pues dejo nada, que un placer. un Un besito. besito para todas. Chao, Ok, gracias por todo. gracias. Cuídate. Te veo pronto. Un Chao. besito a todas. Chao.